desde el lado de la masonería, ellos al principio no tendrían problema que seas católico o que seas de cualquier religión. En principio, respetan la libertad religiosa, en principio, así como vos bien dijiste, pero muy importante de entender que no es lo mismo por parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica condena la masonería y condena al que forma parte de la masonería. Tanto así que hay excomunión, ¿no? Por formar parte de esto. O sea, no es una broma, ¿no? Esto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo que es muy serio, sobre todo para la Iglesia. Y ciertamente podríamos decir que el que forma parte de la masonería, desde el punto de vista de la Iglesia, es un católico excomulgado. ¿Sí? Por eso no podría serlo, no podría ser parte. Lo que pasa es que, claro, ese católico quizás no lo sepa, porque nunca va a recibir una notificación, pero esto es importante de saberlo, porque quizá haya gente que piensa todavía, y por eso es que el Papa Francisco hace no mucho tiempo tuvo que salir a volver a aclarar y se volvió a decir, ¿no? Ya con un documento, que hay una incompatibilidad total y absoluta con la masonería, por más que hubo algunos obispos que pretendían de alguna manera entablar diálogos, ¿no? Con la masonería, cosa que es un error, un gravísimo error, ¿no? Porque me gustaría leerles, por ejemplo, ¿no? La Humanum Genus es una encíclica de 1884 de León XIII, que habla específicamente de la masonería, ¿no? Es una gran condena a la masonería y una gran explicación al respecto de la masonería. Y ahí, por ejemplo, se dice que la sociedad de los masones tiene como principio el relativismo, donde toda religión y creencia puede sostenerse como verdadera sin importar su contradicción con la doctrina de Cristo. Acá se ve cómo León XIII pone específicamente a la doctrina masónica contra la idea cristiana, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos una religión y que esa religión es verdad, ¿no? O sea, esa religión en términos estrictos, ¿no? En esa religazón que tenemos, aunque San Agustín también le llama ese recordatorio, ¿no? Es como volver a recordar, ¿no? De dónde es que venimos nosotros, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos que saber que hay una base relativista en la doctrina masónica, que ahora vamos a leer un poco de la Constitución específicamente. Pero acá dice también en la Declaración sobre la Masonería de 1983, que la hace la Congregación para la Doctrina de la Fe a cargo de Ratzinger, en ese momento Joseph Ratzinger, que dice: esta falsa idea de libertad y fraternidad universal disuelve la verdad objetiva revelada por Dios, la disuelve y conduce a una confusión de credos peligrosamente contraria a la fe. Bueno, básicamente porque nosotros sabemos muy bien que uno de los grandes enemigos del catolicismo siempre ha sido el liberalismo. Y yo creo que no hay mayor expresión de liberalismo, que la masonería. Así te lo diría. Me parece que como organización es la que ha llevado hasta sus últimas consecuencias esta noción liberal. Y vos sabés que el padre Castellani, que creo que, bueno, es un autor argentino, que seguramente en algún momento lo sentiste nombrar por redes sociales. Sí, claro. Bueno, el padre Castellani, él tiene un pequeño opúsculo sobre el liberalismo, y plantea que el verdadero liberalismo es liberarse de la Iglesia Católica. O sea, ese es el liberalismo. El liberalismo, o la Iglesia Católica enmarca todo, ¿sí?, en una cuestión en un camino estrecho, podríamos decir, ¿no? Es el camino estrecho de Cristo. Claramente, el liberalismo, como lo entiende Castellani, es salirse del camino estrecho, es negar el camino estrecho,
bueno, y hacer de cuenta que todos los caminos valen, para los fines que uno pretenda. Entonces, si es la Iglesia Católica la que marca, la que está marcando todo el tiempo el camino estrecho, de que hay que liberarse de la Iglesia Católica que está marcando eso. Entonces, esto es importante porque yo digo que la masonería suele ser podríamos decir, una sociedad que ahora es más visible que antes, porque antes se la consideraba una sociedad secreta, ahora se la considera una sociedad discreta. O sea, ¿cuál es la diferencia? Antes vos no sabías dónde se juntaban los masones, dónde estaban, o cuándo, o si sabías dónde, no sabías qué sucedía ahí adentro, era como demasiado misterioso, ¿sí? Demasiado, todo el tiempo. Bueno, en este caso no, en este caso la sociedad se ha abierto al público y muestra ciertas de su interior, pero es muy discreta, pues no lo hace todavía abiertamente, ¿sí? Es discreta. No sabemos muy bien quiénes son sus miembros, o se sabe, pero no tanto. Pero bueno, ya antes era mucho más cerrado en ese sentido. Así que, bueno, es interesante esto también.